que pues se llama protocolos de entorno de red, que pues de hecho muchos de los fabricantes y de hecho las líneas audiovisuales están ya basadas en protocolos de red o son compatibles con sistemas de red y pues ya prácticamente nos ha tocado entrar más a ese mundo de sistemas, ¿no? De saber cómo se configura una dirección IP para conectarse a un equipo, cómo hacer una configuración de red para que fluyan realmente los datos de audio y video sin problema. Entonces, pues son realmente unos criterios que pues no tenemos que sabérnoslas todas, o sea, estudiar una ingeniería de sistemas para poderlo hacer, pero sí es importante poder definir esos criterios esos conceptos que muy posiblemente tenemos que hablar con la gente de IT y ponernos de acuerdo y saber expresar las necesidades que tenemos para funcionar en un sistema de red y que ellos también entiendan cuáles son los protocolos o las características que necesitan de red para que nos puedan ayudar a levantar el sistema y funcione adecuadamente. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Mi nombre es Andrés Reina, director de proyectos. Ahí está mi correo en pantalla. Si tienen dudas o inquietudes, igual no duden en contactarme o escribirme. Bien. El tema de hoy, pues lo vamos a dividir en bueno, ítems, que sería fundamentos de redes. El segundo va a ser los protocolos de red o entornos de red. Y lo último, pues hablando de QLAN, que es el protocolo que utiliza QSC en su sistema QSYS, para que pueda realmente convivir en una red corporativa o una red audiovisual y enviar y recibir información o paquetes de audio. Bien, vamos a comenzar con un concepto pues, que es bastante interesante y como les decía inicialmente, la mayoría de fabricantes que ya tienen tecnologías en red usan este protocolo es por la facilidad que tiene en cuanto al cableado, o sea, es mucho más económico, el conector mucho más sencillo de utilizar y que realmente es un cable muy asequible, ¿no? Entonces, tener estas características hace que los sistemas sean mucho más fáciles de integrar y pues bueno, obviamente la infraestructura no va a ser algo muy complicado. Pero en estos inicios, cuando los fabricantes comenzaron a utilizar esta misma plataforma o esta infraestructura, pues por temas de la misma tecnología o de requerimientos de la red, se hacía algo que llamábamos protocolos propietarios, que en este caso vemos en la parte de arriba un ejemplo con HDBaseT, que es un protocolo de video, que puede, por ese mismo cable de red estándar, puedo enviar varias información como es no solo el audio y el video, sino también temas de control o temas de alimentación, que es el PoE, inclusive datos de red. Pero si vemos esa gráfica, siempre que hacemos una solución basada en red, en este cierto tipo de aplicaciones, cuando es una red propietaria, siempre debemos pensar que las conexiones es punto a punto. Es decir, si yo tengo una matriz o un procesador que va a comunicarse con otro periférico que está remoto, tiene que existir una conexión desde ese procesador o ese transmisor hacia ese dispositivo o receptor. Siempre conexión punto a punto. Si pensáramos que esa red va a tener más dispositivos conectados, pues se puede decir que para conectar 5 equipos o periféricos debemos tener 5 puertos en el transmisor para que puedan compartir información. Entonces esto lo convierte en una solución pues prácticamente cerrada, o sea, solo funciona con protocolos propietarios. Y pues se debe tener en cuenta que la infraestructura de red pues también va a ser un poco más compleja porque ya no podemos utilizar lo mismo que tiene el cliente, sino que tenemos que hacer nuestra propia red de comunicaciones. Ya otra de las opciones es utilizar una red estándar que precisamente el sistema de QSYS de QSC ya es compatible con esas redes estándar y puede compartir información dentro de la misma plataforma de red. Quiere decir que ya viene con paquetes IP que lo reconocen los diferentes fabricantes de switches o sistemas de comunicación y de esa manera nos facilita también digamos, la puesta en marcha de un sistema, porque ya no tenemos que pensar en hacer una segunda red de datos, sino que ya la existente la puedo utilizar y que funcione adecuadamente. Pero para que esto suceda, porque estamos compartiendo información en una misma red,
es importante tener en cuenta pues unas características que vamos a ver enseguida para que realmente no tengamos problemas de falla de equipos o que no se ven en la red y pues evitar temas de soporte postventa. Bien, el objetivo realmente de una red es hacer comunicación entre dos dispositivos. En este caso, necesitamos que desde mi computadora yo pueda ver o administrar todo el sistema de QSIS en una red. Entonces tenemos que tener una comunicación directa con mi procesador. Pero pues para que ese mismo servicio, que obviamente vamos a tener el monitoreo o control del sistema de audio, también pues debemos tener acceso a los otros servicios, que es el tema de internet, el tema de compartir información, si tienen cámaras de seguridad, por ejemplo, o sea que también las puedan ver y no tener diferentes tarjetas de red, todas enfocadas a una finalidad específica, sino que efectivamente podamos unir toda esa información en un solo tipo de conexión. O sea, ese es el propósito de tener estas redes unificadas. ¿Y cómo funciona esto? Resulta que prácticamente hay un estándar, más o menos desde 1984 se estableció como un estándar el modelo OSI, el cual determina cómo es el funcionamiento de los datos o de la información que uno comparte por la red. Entonces, siempre hay unos diferentes operaciones en el sistema que lo que hace es comunicar y armar el paquete general para poderlo enviar. Esto hagamos mucho la analogía con lo que pasaba antes en la entrega de correos, bueno, la empresa de correos, que uno hacía una cartica, la llevaba al buzón, la empresa de correos lo que hacía era definir de dónde viene el paquete y hacia dónde va y hacer todo el proceso para la entrega. Entonces esto realmente, el empaquetado del modelo OSI, hace referencia a todos esos protocolos que se deben cumplir para que podamos entregar al destinatario una información. Entonces, las primeras, bueno, de hecho las últimas capas, que es las 7, 6 y 5, hacen referencia a todo lo que es software. Entonces, lo que es la capa de aplicación, la capa de presentación y la capa de sesión son, digamos, las capas donde toda la información hace énfasis al software que se utiliza para gestionar las diferentes aplicaciones. En este caso, QSIS, el programa del QSIS Designer, estaría dentro de estas tres capas y son las que permiten toda la administración y decodificación, por decirlo de una manera, de la información que estamos enviando. Y bueno, y es importante aclarar que dentro de estas diferentes capas, de la 1 a la 7, las interacciones siempre se hacen a la siguiente o a la anterior capa. Es decir, si hacemos alguna modificación o bueno, estamos preparando un paquete en la capa 6, que es la de presentación, ella directamente se puede comunicar con la capa de arriba, o sea, aplicación, o con la capa de abajo de sesión. No hay una interacción directa entre la capa 7 de aplicación a la capa 5 de sesión, sino que debe haber precisamente estos protocolos, hacer que la información fluya de esa manera, de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, dentro de las mismas capas. Entonces, esta primera lo que hace énfasis es en toda la parte de software. Y vamos a tener nuestra primera información que, como vemos en la diapositiva, es los datos de referencia. O sea, ahí vamos a tener como el requerimiento puntual de esa información. Ya cuando tenemos ese requerimiento, vamos a la siguiente capa, a la número 4, que es la de transporte. Esta capa realmente tiene información del ruteo de los datos, o sea, hacia dónde tienen que enviarse esa información, pero la hace precisamente es mediante los puertos. O sea, que en esta capa de transporte lo que se definen son los puertos de comunicación. Para dar un ejemplo, el puerto 80 hace énfasis a lo que es el correos electrónicos, o perdón, a páginas de internet, HTTP. O sea, toda la información que tiene que ver con esa información de HTTP, o sea, páginas, siempre va a buscar los puertos de comunicación, el 80. Cuando nosotros escribimos un correo electrónico o recibimos correos electrónicos, lo hacemos por el puerto 110. Entonces, yo envío un email y ese se va direccionado a ese puerto 110. Cuando ya en esa misma red tenemos conectado un sistema QSIS, o sea, un procesador y un periférico remoto,
En la parte de negociación, ellos siempre van a buscar los puertos de la 6511 a la 6638. Entonces, este es uno de los primeros puntos a tener en cuenta cuando, si llegamos al sitio, hacemos nuestra conexión, vemos los equipos, pero no está llegando los datos de audio o empieza a parpadear los equipos, muy posiblemente es porque las redes locales de donde está el cliente tiene restricciones, y una de esas restricciones que hacen los switches son los puertos. Entonces ellos, para evitar temas de hackeos o tema de seguridad informática, pues puertos que no utilizan los cierran automáticamente, bueno, ya por programación, para que, o sea, ellos saben que de ahí no debe llegar ninguna información, entonces los cierran, pero QSC sí está buscando sus puertos de comunicación. Entonces ahí es donde entramos y negociamos con el personal de IT, les explicamos cómo funciona el sistema y les decimos que para todo el tema de comunicación entre QSIS y la computadora o la red local, debemos tener habilitados esos puertos. Entonces ahí ya tenemos un punto de, digamos, de tener en cuenta al momento de implementar una red QLAN. Luego que ya tenemos ubicados nuestras, o sea, la portería donde tiene que salir nuestra información, pasamos a la capa 3, que es el entorno de red. Esta realmente define son todos los protocolos de comunicación, identificando prácticamente la dirección del destinatario. Pensemos nuevamente en la empresa de correos. Cuando él recibe ya el sobre, él mira bueno, a este paquete a dónde tiene que ir. Va a ir a cierta ciudad o a cierto país o a cierta dirección local. Entonces eso es lo que determina la dirección IP del equipo. Entonces en ese entorno de red es donde definimos la dirección IP de los equipos, donde va a llegar esa información. Una analogía para poder como entender un poco más sobre esos octetos, que es el típico 192, 168, XX, es que uno de los, el primer octeto, como por decirlo así, el general, el más grande, hace énfasis a una región completa. En este caso pensemos que es el departamento de Cundinamarca. El segundo octeto ya es un poco más específico dentro de Cundinamarca, lo que hace es ubicar una ciudad puntual. En este caso, digamos que nos ubicamos en Bogotá. El tercer octeto lo que dice ya es la calle, o sea, ya estamos en Bogotá, necesitamos saber de todas las calles a dónde tiene que ir ese paquete, entonces nos referimos a una calle. Y el último octeto, que es prácticamente diferente porque es cada casa, o sea, cada casa tiene su propia nomenclatura, va a ser la dirección final de entrega. Entonces vemos que en Cundinamarca hay muchas ciudades, pero segundo octeto hace ese filtro. En Bogotá hay muchas calles, hacemos otro filtro. De esa calle hay muchas nomenclaturas y así podemos tener la información completa a donde tiene que llegar esos paquetes. Entonces eso realmente se maneja en la capa 3, que es el entorno de red. Bien, pero entonces precisamente necesitamos un agente o un equipo que nos administre ese tipo de compartir información. O sea, lo que hablábamos de la analogía, la oficina de correos, digamos, de un país o una ciudad. Eso lo llamamos el router. O sea, el router es el encargado de empezar a recibir esa información, saber de dónde viene, hacia dónde va y empezar a transmitir esa información a los diferentes equipos de esa red. Pero también tenemos conexiones hacia otras ciudades o hacia otros países donde también tenemos la necesidad de compartir información. Entonces por eso nuestro primer filtro, por decirlo de una manera, es el router, que es el que se comunica con otros routers a nivel general de otras redes, y es como podemos tener, digamos, comunicación de los diferentes servicios. Pensémoslo en una red corporativa, en un edificio, donde por temas de seguridad e inclusive por el mismo flujo de información o redundancia de información, las personas de IT segmentan las diferentes redes de acuerdo a los servicios. Entonces podemos tener, por ejemplo, una red dedicada solo para financiera, otra red dedicada solo para el tema de seguridad, otra red dedicada solo para el tema comercial, por ejemplo. Pero en sí hay un punto en que ellos deben también compartir información. Entonces los routers se encargan de unificar ese tipo de información. Si hacemos una analogía también como para entender un poco el tema de esas redes, pensemos que cada uno de esos routers es una estación de, digamos, de transporte o un aeropuerto, donde sabemos que si yo quiero viajar, por ejemplo, a Cartagena, yo no, pues, bueno, podría irme por una ruta, digamos, muy demorada, que es por tierra, llegar por mis propios medios,
pero yo puedo optimizar esa digamos, forma de transportarme, es yendo hasta la terminal, que en este caso sería el router, tomo mi ruta que sería Cartagena, entonces ya direcciono hacia dónde quiero ir y posteriormente me comunico a esa ciudad. Entonces algo similar es lo que pasa en temas de redes al hacer todo este tema del modelo OSI. Bien, todo el equipamiento de QSIS, o sea, todos los periféricos, ya sea el procesador, los I/O frames, las cámaras, el I/O Flex, todos realmente tienen una dirección IP y una máscara de subred. Quiere decir que tenemos los mismos protocolos de comunicación en redes que utilizan las computadoras. Y al hablar de que, o sea, QSIS tiene ese tipo o esos parámetros de configuración, es como lo llamamos que el sistema QSIS es un servicio de capa 3. Si vemos la ficha técnica de cuando mirábamos los requerimientos de redes para que funcione, le decíamos al cliente, necesitamos switches capa 3, precisamente porque la funcionalidad principal de QSIS, todo va enfocado al tema de la capa 3, o sea, los entornos de red, cómo poder enviar y recibir información de forma optimizada para no perder paquetes. Porque lo otro ya está trabajando, por decirlo así, autónomo en su propia capa, el tema del software, el tema de transporte, el tema de, bueno, toda esa parte de infraestructura ya está trabajando, digamos, autónoma, pero la capa 3 sí tiene mucho que ver en el rendimiento del sistema QSIS. Entonces es importante tener en cuenta esa información. Bien, ya bajando nuevamente en la capa OSI, en el modelo OSI, perdón, llegamos a la capa número 2, que es el enlace de datos. Prácticamente esta es la que nos define todo lo que es la verificación de la información y confirmación de entrega de paquetes. Como vemos ahí en la gráfica, aparte que hay datos de información de verificación, se añade un encabezado que tiene como el checklist de definir si toda la información que está contenida en ese paquete está completa, o sea que no falta nada. Si hay algún error, él vuelve a solicitar la información hasta que llegue correctamente y poder confirmar el destinatario o realmente hacia dónde tiene que llegar esa información. Entonces pensemos igualmente en la oficina de correos. Ellos tienen que mirar el remitente y el emisor de la información para que pueda llegar sin ningún problema la información. Entonces en esta capa se encarga de compilar todo el paquete y ya determinar hacia dónde tiene que ir esa información. Este capa 2 normalmente están configurados en los switches o en los conmutadores, porque precisamente son los que definen hacia quién tiene que entregar la información. Entonces, uno de los digamos, conceptos que también tenemos en redes, aparte de las direcciones IP, que es como lo más común que escuchamos, es lo que llamamos las direcciones MAC, que es prácticamente un sistema de acceso, bueno, un control de acceso a la información que tiene cada uno de los dispositivos. Como esto es un protocolo de red, mi computadora tiene una MAC, que es un número hexadecimal único en mi máquina, pero cada fabricante también tiene un permiso especial para poder generar sus propias MAC. Entonces, algo curioso cuando ustedes tengan la oportunidad de ver, por ejemplo, Shure tiene un encabezado de las direcciones IP, de las direcciones MAC, perdón, que son iguales, varían son las últimas cifras. QSC también tiene un encabezado de direcciones MAC que es estándar para QSC, y así los diferentes fabricantes. Entonces esa va a ser nuestra identificación única de cada dispositivo, y esa identificación la va a leer prácticamente el switch, o sea el conmutador o switch se encarga de definir, bueno, yo tengo conectados 5 equipos con estas MAC, y ya sabe, ya identifica qué equipo es. Muchas veces hemos visto que las IPs de los sistemas son, bueno, si lo tenemos dinámicos o fijos, son configurables. Entonces yo puedo asignarle a mi computadora una dirección específica. Perdón, dicen que no están viendo la presentación. Permítanme, miramos. No sé si los demás me pueden confirmar si están viendo la información. Ok, listo. Bueno, me dicen que están viendo ya la información. Bueno, ok, sigamos entonces. Bueno, entonces esa información de la MAC está almacenada en el switch. Entonces lo que les decía, yo puedo estar cambiando las IPs de mi equipo. Tengo la 192, 168.01.
bueno, aún normalmente tienen los routers, la 5. Pero yo en determinado caso yo puedo cambiarme de dirección. Yo quiero tener es una disponible que está en la 110. Con solo el hecho de cambiar esa dirección IP, el switch se va a encargar de decir, bueno, este paquete tiene que llegar al computador de Andrés. Y anteriormente estaba en la dirección 5. Pero entonces él con la Mac dice, bueno, pero aquí ya en la 5 no está Andrés, está es otro dispositivo. Entonces él dice, no, aquí no va el paquete, vuelve y mira a ver quién tiene la dirección Mac conforme a mi equipo. Y dice, no, ahora mi Mac está en la dirección 110. Y el switch se encarga de entregar ese paquete a la 110. Entonces por eso que el cambio de las IPs lo que hacen es, pensémoslo nuevamente en una ciudad, es una casa donde está pues la dirección fija, pero el switch se encarga de decir, el destinatario dice que es Andrés Reina, pero en esa casa ya no vive Andrés Reina, él se mudó hacia otra casa. Entonces él busca por la identificación cuál de todas esas casas de la región está nuevamente ubicada mi computadora y así entregaría la información. Bueno, y por último tenemos la capa 1, que ya es la capa física. En este caso estamos hablando de los cables, o sea, lo que ya palpamos y conectamos directamente a mi equipo. Y como vemos, todas las capas, las 7 capas del modelo OSI, que hay una comunicación hacia su capa superior o su capa inferior, siempre debe haber una compatibilidad. Muchas veces también el problema es que está el cable malo o está desconectado y empezamos a perder paquetes. Entonces hay que determinar cuál es el tipo de falla que se tiene para saber qué capa es la que se tiene que, digamos, identificar. Un chiste, digamos, a nivel de los ingenieros de sistemas es que cuando van a hacer un soporte y empiezan a ver por qué no hay un flujo de señal o por qué no están compartiendo información, y al final dicen, no, el problema fue de capa 8. El modelo 2 sí tiene 7 capas, pero la capa 8 realmente se refieren al usuario. O sea, no es que el usuario no entró a la aplicación o tenía desconectado el cable. En fin, o sea, realmente eran problemas no del tráfico de información, sino del uso del usuario de toda esa, bueno, información que va por la red. Bien, ya teniendo pues un poquito pues claro de cómo es que funciona este tema de entrega de información y cómo QSC hace parte de esa infraestructura y que no moleste, por decir una manera, pues vamos a ver los protocolos de red. Entonces ya tenemos como nuestra forma, bueno, nuestro funcionamiento del sistema, pero ciertos protocolos son utilizados para poder compartir esa información. El primero de ellos es el TCP/IP, el TCP, perdón, que es un protocolo de control de transmisión. ¿Qué hace este protocolo? Él lo que hace es, toma un segmento de la información, de los datos, lo que hace es como empaquetarlo, lo envía hacia su destino, pero el destino está confirmando que haya llegado. Entonces llama, digamos, a la principal y dice, bueno, me enviaron un paquete que tiene esta codificación, ¿está bien? O sea, es el paquete número 1, ¿sí está bien? Ok, se devuelve. Toma el segundo paquete, llega nuevamente al receptor y él dice, bueno, estoy recibiendo el paquete número 2, ¿está correcto? Sí, está correcto. Y eso lo hace con cada uno de los paquetes que componen esa información. Entonces, ¿qué pasa con este protocolo? Realmente es un protocolo que va a consumir mucho ancho de banda, porque aparte de la información está todo el tema de confirmación, y la latencia o el tiempo de entrega, porque eso va a tardar más tiempo en confirmar la información. TCP, perdón, lo utiliza QSIS a nivel de control, datos de control. Entonces, por ejemplo, si yo muteo un canal, eso es un dato de control, él hace todo ese tema de confirmación y al final hace la función. Pero como son datos muy esporádicos, digamos muy pequeños, pues realmente no es que se note un retardo cuando yo hago un mute en un canal. Caso contrario pasa con el protocolo UDP, que este es prácticamente es un protocolo de usuario de data, el cual lo que hace es, como vemos en la gráfica, él nunca va a confirmar el recibido de la información, sino que él dice, tengo que enviar estos paquetes, los envía, digamos uno tras otro, y no va a tener una confirmación de que si llegó o no llegó. Este ya lo utiliza en audio, pues por dos razones importantes. Una es que pues el audio realmente es una información digamos muy pesada, que si yo me pongo a decirle confírmeme la información que recibió el paquete,
nunca van a llegar los datos en tiempo y vamos a tener cortes o latencia muy exagerada en la información, y que eso realmente no es funcional para paquetes de audio. El audio tiene que ser algo muy continuo, o sea, yo escucho el audio seguido, no tengo ninguna interrupción, y si yo me pongo a confirmar esa información, pues no voy a lograr realmente tener esa fluidez del audio. Y la segunda característica es que la reconstrucción de los paquetes perdidos, por ejemplo, pues va a ser mucho más fácil. Como es mucha información la que hay en los paquetes de audio, perder uno, dos o tres paquetes, el sistema lo puede reconstruir, como hacer una verificación de, bueno, aquí venía una señal en uno, llegó el 3, muy posiblemente el que faltó fue el 2. Entonces él pone un 2 y ya reconstruye la información. Y como es algo que es continuo, pues realmente para el oído humano no va a ser realmente algo crítico que pueda definir que el sistema no esté funcionando. Entonces es por esa razón que UDP se utiliza para los paquetes de audio. Entonces TCP, temas de control, y UDP para la información de audio. Bien, hay otro protocolo que ese sí es propietario de QSC, que se llama el QDP. Prácticamente es un protocolo que define o descubre el inventario que tengamos conectado en la red. Pensémoslo, por ejemplo, bueno, anteriormente algunos equipos era un poco engorroso saber qué dirección IP tenía, porque primero no tenían display, o segundo porque siempre tenían una dirección IP fija. Entonces, para conectarse el equipo, después de hacer digamos, un servicio postventa, tenía que llevarse más herramientas, cables de red de RC232, o un programa que haga como un broadcast de información, como un sniffer, y empezar a buscar el equipo en la red. Entonces estos son, digamos, temas que pueden limitar un poco el tema de soporte o de configuración de un sistema. Entonces este protocolo QDP lo que hace es que en la red que esté conectada siempre va a estar mandando información de, mire, yo soy un IO frame, estoy ubicado en esta posición. Allá hay un core diciendo, yo soy un core, estoy ubicado en esta posición. Y ese protocolo, cuando yo conecto mi computadora, que es el QC Designer, con el software QC Designer, él va a mostrarme todo el inventario que esté conectado en esa red. Entonces es una forma fácil de ubicar mis equipos y poder realmente hacer una configuración o una configuración del sistema. Bien, algo que es crítico es la velocidad de transmisión, y pues por eso es que en las fichas técnicas también nos dicen que el sistema tiene que ser gigabits. Actualmente, o bueno, de hecho comercialmente existen switches 10, 100 y 1000 megas de transmisión, de velocidad de transmisión. ¿Y por qué QLAN, que es el protocolo de QSC, no puede funcionar en redes muy lentas? Si miramos aquí la transferencia de información, desde que sale de mi computadora, se transmite hacia el switch, ya hay un tiempo de transmisión de 120 milisegundos. Cuando llega al switch, él tarda 22 milisegundos en procesar la información. Es decir, llegó este paquete, hacia dónde tiene que ir, despacha el paquete. O sea, ya van 22 milisegundos más. Y nuevamente, por la línea de transmisión, vamos a tener otros 120 milisegundos de transmisión hasta llegar hacia su destino, que en este caso sería un procesador. Entonces, esto, si sumamos los tiempos, nos da más de 250 milisegundos. Que eso realmente el tiempo que tarda en enviar esa información, los paquetes de audio, no es suficiente para que lleguen de forma adecuada. Entonces, por eso, redes muy lentas no vamos a tener buenos resultados. A pesar de que puede que funcione, sobre todo el tema de control, que ese sí son pulsos esporádicos, no va a tener problema, pero el flujo de audio sí va a tener un problema muy, de hecho se va a notar la pérdida de información. Si utilizamos una red giga, entonces pensemos que 10, 100 y 1000, el común denominador es un múltiplo de 10. Quiere decir que si de la red 100 megas a 1 giga tenemos 10 veces más de velocidad, pues significa que esos valores que habíamos visto lo vamos a digamos dividir en 10. Ya no van a ser 120 milisegundos, sino 12 milisegundos en la transmisión de la información.
los mismos 22 milisegundos porque pues ya es el proceso que va a tener el switch para tratar la información, y nuevamente sale 12 milisegundos de transmisión. Si sumamos esto nos da 46 milisegundos, que esto prácticamente es tener más posibilidad de enviar paquetes con gran tamaño en un menor tiempo. ¿Y esto qué significa? Que vamos a poder tener hasta un 84% de utilización de una red giga sin ningún problema. Esto con canales de audio que se puede decir que por canal estamos consumiendo 1.54 megabits por canal. Entonces en una red giga tener, digamos, un 84% de uso es una cosa demasiado grande. Ya son casi 1024 canales en una red, muchos disperiféricos en diferentes puntos. Entonces sabemos que con esta velocidad podemos trabajar muy bien sin ningún problema con QLAN. Bueno, parte de el checklist que debemos considerar al momento de seleccionar un switch es que el switch tiene que entregar a altas velocidades sin ningún bloqueo. Lo que les hablaba de la parte de administración, esto normalmente son switches administrables que permiten, digamos, al operador de la red, a la persona de IT, definir qué paquetes van a tener bloqueos para verificación, o que pueden ser como unos spam, o que estén tratando de entrar a la red. Siempre tiene unos parámetros de bloqueo. Si nosotros vamos a tener parámetros de bloqueo en mi red de audio, pues vamos a tener problemas en la transmisión. Sabemos que el audio tiene que ser algo bien fluido. Entonces, primero, esos puertos de comunicación tienen que estar prácticamente sin ningún tipo de bloqueo. El segundo es almacenamiento dedicado, que es el buffer, que sea de 40 kilobits, y es por puerto. Ese es un buffer que utiliza precisamente para que la latencia, o bueno, no se sienta los cortes de audio. Cuando yo empiezo a transmitir audio por red, como un streaming, es lo que hace es llenar ese buffer de 40 kilobits con información previa de lo que tiene que reproducir, para luego ahí sí enviarlo hacia su destino. Entonces eso va a ser como una especie de backup de información que va a tener, por si la red se vuelve lenta en algún momento, poder enviar esa información y que llegue sin ningún corte o sin ninguna interrupción. El otro es la capacidad de computador que sea superior a la cantidad de puertos. Si hablábamos que la información tiene que ser de 1 giga de ancho de banda, y si mi switch tiene 8 puertos, pues el switch tiene que ser capaz de enviar información hasta 8 gigas de velocidad. Entonces eso tenemos que considerarlo, porque hay switches que dicen que son giga, pero lo que hacen es compartir esa velocidad a los diferentes puertos. Entonces no nos sirve, tiene que ser 1 giga por puerto. Y lo otro es la calidad de servicio, que es lo que llamamos el protocolo 802.1p, que lo que hace es priorizar la información. Dentro de las mismas transmisión de datos en los switches administrables, yo puedo priorizar el tipo de información. El audio, por ejemplo, como no tiene que tener ningún tipo de bloqueos, tiene que tener la mayor prioridad. Es decir, esto es un paquete de audio, hágale de una. Pero si llega un paquete de control que es algo esporádico, ese sí puede esperar mientras pasa el paquete de audio, y después así enviar el paquete de control. Entonces tenemos una prioridad que, bueno, inicialmente sería el tema de sincronismo, segundo el tema de audio, y tercero los temas de control. Entonces eso realmente lo hace también el protocolo de calidad de servicio, la función de calidad de servicio. Pero bueno, como esto es mucha información y sabemos que QSC ya ha tenido como temas de, bueno, funciona la red pero se cae en un momento dado, hay que mirar bien las especificaciones técnicas del switch, es que ese switch no tenía realmente calidad de servicio. Entonces una manera para facilitarnos el uso del sistema QSYS en una aplicación o una instalación es proveer no solo los equipos de hardware a nivel de procesamiento, sino también el hardware de los switches. Entonces ya existe como producto en QSC los switches serie NS, que son switches ya preconfigurados de fábrica, que garantizan que todo ese checklist que vimos ya sea funcional en las redes de QLAN. Y no solo QLAN, sino si tenemos, por ejemplo, micrófonos de Shure que manejan el protocolo Dante, o manejan AE67, o manejan ABB, por ejemplo.
todos esos protocolos de red ya van a ser compatibles con la configuración que viene de fábrica. Entonces podemos hacer que coexistan en la misma red todos los diferentes protocolos de audio, inclusive los de datos, para que no tengan ese tipo de bloqueos o restricciones que nos limiten la comunicación con los dispositivos. Entonces ya poder tener esta serie de dispositivos en red, garantizamos que el sistema va a ser muy estable y fácil de configurar. Otro protocolo que utiliza las redes de QSIS es el STP, que es un protocolo de expansión. ¿Qué hace ese protocolo? Normalmente es utilizado en redes redundantes. Como vemos ahí en la gráfica, yo puedo interconectar o hacer como un anillo general de todos los switches para que la información no se vaya a perder en su búsqueda de su destino. Entonces aquí vemos que ese protocolo STP no habilita todos los puntos de conexión, sino que él asigna una ruta de entrega. Entonces, es decir, si yo de este router quiero llegar a este switch, defino una ruta viable que pueda comunicarse y no tener un bucle o un loop de información o colisiones de información, que eso también satura los switches y empiezan en los switches administrables a cortar puertos, a cerrar puertos para que no fluya la información. Y también por eso es que a veces nos llaman y dicen, no, el sistema estaba funcionando ayer, pero hoy ya no está funcionando, porque puede ser que este protocolo STP no esté funcionando en el switch, tengan una red redundante y se estén colisionando todos los paquetes y prácticamente saturando la red. Entonces este protocolo permite ubicar esas posibles rutas para que funcione. Si en este caso esta ruta se daña, ya sea por, no sé, tráfico o una desconexión que hubo físicamente, él va a buscar automáticamente una nueva ruta. Entonces va a hacer un nuevo ruteo de información para que no colisione los paquetes. Se va a otra línea. Automáticamente él define una nueva ruta y siempre va a mantener realmente una conectividad única con cada switch y evitar bucles o loops que colisionen la información. Bien, ya hablando un poco de QLAN, que pues trabaja sobre todo lo que vimos anteriormente, estas lo que hacen es enviar datos de control y datos de audio a los diferentes dispositivos. En este caso hay que tener en cuenta como tres jerarquías o bueno, tres tipos de canales de audio que podemos transportar. Y una es tener canales de audio en red, que es hacer uso de las redes locales o corporativas. La otra son canales de audio locales, que pues quienes ya hemos visto los procesadores, ellos tienen unas entradas y salidas de audio análogas ya en el chasis, o sea que esas son las que llamamos canales de audio locales. Y tenemos lo que llaman flujos de audio en red o el streaming. Entonces esos son como los tres tipos de señales que yo puedo procesar en el sistema QSIS. Entonces vamos a hablar un poco de los canales de audio. Si tenemos, por ejemplo, un I/O frame, que es un periférico de expansión, a ello le puedo colocar unas tarjetas de entrada análogas y de esta forma yo puedo conectar hasta 16 dispositivos de audio en mi I/O frame. Entonces puedo colocar instrumentos, micrófonos, reproductores de CD, bueno, cualquier equipamiento de audio localmente conectado. Directamente serían los canales de audio. Pero entonces para enviar esa información a mi procesador, o sea, para hacer el procesamiento de señal, lo que yo hago es aprovechar ese canal, digamos, de red y enviar un flujo de audio. Entonces, 16 canales de audio locales o análogos conforman un flujo de señal, que es prácticamente, hablando de otra analogía, pensemos en una autopista. La autopista tiene 16 carriles, o sea, 16 posibles canales de audio, pero hacia un sentido, es decir, van de norte a sur, por ejemplo. Entonces, esa va a ser mi flujo de señal, la autopista norte. Y esto es importante tenerlo en cuenta, es porque entre más flujos de audio yo utilice en una red, pues va a ser mayor el ancho de banda que voy a consumir. Pero dependiendo de la optimización de mi configuración, yo puedo utilizar menos flujos de red, de audio en red, teniendo los mismos canales de audio. Entonces aquí vamos a tener dos ejemplos. Uno, pues tengo mi procesador
voy a tener dos I/O frames, que son periféricos de expansión. Uno lo va a utilizar solo como canales de entrada y otro lo va a utilizar como solo canales de salida. En este caso, hablamos que en el protocolo de QSYS, 16 canales de audios, aquí tenemos 4, 8, 12 y 16, van a ser canales de audio que van en un solo flujo. Pensemos la autopista norte, van de aquí, de estos entradas hacia mi core. Entonces 16 canales en un solo flujo de red. Cuando él ya procesa toda la información, devuelve ese mismo flujo en un solo sentido hacia el otro I/O frame con también los mismos 16 canales. Entonces en total tenemos un flujo de 16 canales de entrada, un flujo de 16 canales de salida, para un total de 2 flujos con 32 canales de audio locales. Entonces, esto es lo que interpreta el software para decir, tenemos tanto ancho de banda consumido en este sistema. Pero este mismo ejemplo yo lo puedo, digamos, por los protocolos de conexión, o bueno, la topología de conexión, yo puedo dejar es combinados que los flujos de audio estén en los mismos dos I/O frame, pero compartiendo entradas y salidas. En este caso, yo lo que hago es, utilizo los mismos 16 canales, pero ya son 8 de entrada, 8 de salida. Y por otro lado, otros 8 de entrada y otros 8 de salida. En este caso, yo ya tengo dos flujos de audio, uno que está entrando y uno que está saliendo, para manejar 16 canales. Y otros dos flujos de 16 canales de salida, para un total de 4 flujos con 32 canales. Entonces vemos que son los mismos canales que estaba procesando, pero lo que hice fue duplicar los flujos. Y al duplicar esos flujos realmente voy a tener más consumo de ancho de banda. Algo interesante del software de QSYS, el designer, es que pues previo a esto yo puedo hacer un diseño, o sea, este dibujito que acabamos de ver, y le digo que me muestre o me compile la información y me muestra un resumen. Usted está usando tantos canales por streaming, tantos canales de audio y tantos megas de información de ancho de banda. Entonces yo puedo empezar a optimizar mi programa para saber cómo va a ser el inventario que voy a utilizar. Entonces es una herramienta interesante que puedo utilizar para pronosticar y ser mucho más optimizado en el uso de varios canales de audio por red. Bien, hablando un poquito detrás de los switches, tenemos, switches no, de los procesadores, tenemos 3 líneas, que es el Core 110, que es el más pequeño. Este estaría enfocado, por ejemplo, para sonido distribuido en centros comerciales, en edificios corporativos, pueden ser en salas de juntas o auditorios, donde sabemos que no necesitamos gran capacidad de canales. En este caso vamos a tener locales, o sea, canales físicos, 24, pero por red yo puedo enviar hasta 128 canales de audio. Pensemos que son canales. Puedo tener un procesamiento de cancelador de eco acústico de 16. Bueno, esto ya es para temas de videoconferencia. Y 4 canales voz IP, o sea, para temas de llamados o teleconferencias. Una segunda, bueno, el procesador medio, que es el Core 500, él ya me permite tener hasta 32 canales de entrada o salida, o sea, yo los puedo seleccionar como tarjetas modulares. Y este sí ya va a tener más canales por red, son 256 por 256, prácticamente duplicamos la capacidad de procesamiento en red. Y miremos algo interesante, está 64 canales voz IP, entonces ya pensémoslo en, por ejemplo, en clínicas o en hoteles, donde queremos tener llamados telefónicos para buscar personas, por ejemplo, pero que pueden ser en diferentes consultorios o en diferentes recepciones y tiene que ser algo disponible. Entonces puede que 4 canales voz IP no sea suficiente en una clínica donde tenemos más de, no sé, 200 consultorios, por ejemplo. Entonces sí debemos tener en cuenta que entre más canales voz IP que tenga disponibles, puedo tener libertad, digamos, de llamados. Y ya tenemos una línea ya bien pro, el Core 5200, que prácticamente eso ya es un servidor. Pues como es un servidor no va a tener canales locales de red, de audio, perdón, pero sí va a administrar hasta 512 por 512 canales
de audio por red. Entonces ya pensémoslo en centros de convenciones, parques temáticos, donde tenemos múltiples zonas, que tenemos múltiples canales para compartir y pues necesitamos una muy buena infraestructura de red. Bien, no sé si tengan inquietudes, preguntas. ah, Algo que se puede decir es que para que un sistema QSYS funcione muy bien, todos estos parámetros de red se tienen que considerar. No bajarlo, como hablaba en una de las charlas, que el último eslabón, que es por ejemplo el cable, si yo invierto en un buen equipo, en un buen amplificador, en un buen parlante, pero dejo un cable de peso, o sea, bien barato, pues todo mi sistema se va a reducir a eso, a ese cable de a peso. Algo similar pasa con la plataforma QSYS. Si yo no tengo un buen switch o una infraestructura de red, los equipos no me van a funcionar de forma adecuada. Entonces pensemos que no solo el hardware, digamos, de los procesadores es suficiente, sino que debemos pensar en todo lo que viene conectado en esa infraestructura. Entonces, una parte es los switches y otra el cableado, que eso también es algo muy importante. Exacto, aquí me preguntan que si toda esa tecnología de redes de QSC la van a tener esos nuevos switches. Eh, Efectivamente sí, como les comentaba, antes teníamos esa como inquietud cuando el cliente decía, sí, estoy interesado, vamos a hacer un hotel, vamos a hacer transmisión de audio por red, vamos a intercomunicar diferentes salas, y uno le tiene que decir al cliente, bueno, déjeme ver su inventario de switches. Ah, venga, si está homologado dentro de las pruebas que ha hecho QSC en diferentes proveedores. Ah, sí, este ya cumple con todos los requerimientos, el checklist que les mostré, entonces puede ser utilizado. Pero nosotros hemos llegado a sitios donde efectivamente tienen switches que también son administrables, son capa 3, son de giga, pero no tienen calidad de servicio o no tienen prioridad de información, o realmente ellos todo lo administran desde otra ciudad u otro país. Entonces encontramos ciertos obstáculos que no permiten que el sistema funcione adecuadamente. Entonces ahí es donde nosotros entramos y decimos, bueno, ya que esa parte para ustedes no está contemplada como un servicio de redes, pues nosotros más bien optamos por hacer nuestra propia infraestructura de red. Entonces, listo, utilizamos el mismo cableado que existe, pero en los centros de cómputo o los cuartos de control, lo que hacemos es colocar un segundo switch que es la parte de audio y hacer el patcheo del cableado del inventario de equipos de audio. Entonces, de esa forma ya nosotros garantizamos que el sistema funciona bien. En este caso, todos los switches nuevos de la serie NS de QSC, ellos ya vienen preconfigurados de fábrica para que ya estén abiertos los puertos, haciendo las prioridades, inclusive haciendo compatibilidad con los otros protocolos de red en audio que es Dante, ABB o AE67, para que ya funcionen en una sola red. No estemos pensando en que vamos a utilizar una VLAN o vamos a utilizar dos switches diferentes, que eso realmente es algo, digamos, un poco más complejo para quienes no tenemos así mucha experticia o conocimientos en redes, pero pues sabemos que ya el sistema es conecte, es un plug and play y ya funciona sin ningún inconveniente.
Sí, actualmente, bueno, ya el tema de la página de QSC ha cambiado un poco, o sea, han hecho algunos cambios, inclusive pusieron los switches nuevos, pero sí hay una hoja de especificaciones donde nos define cuáles son los parámetros o requerimientos mínimos de configuración de los switches. Inclusive está por marcas, ya sea de los Hewlett Packard, sean Cisco, sean Tepelin, sean Netgear, o sea, hay varios fabricantes e inclusive nos dice las referencias que ya han sido probadas y aparte de eso nos da el PDF de configuración. Entonces, por ejemplo, nos dice esta referencia puntual de ese fabricante, configure los puertos de esta manera, con el fin de que ya habilite los puertos, habilite las prioridades y funcione adecuadamente. Voy a tratar de buscar el link porque pues han cambiado temas de ubicación en la página de QSC, pero si quieren pueden adelantarlo y dentro del buscador de la página de QSC coloquen Qualified Switch y nos muestra realmente como un link donde están todas las marcas, todas las referencias y prácticamente si uno ingresa a alguna de ellas nos muestra el PDF donde están todas las configuraciones que se hacen en el switch. Inclusive los dice si es hay unos switches que se configuran directamente por una RC232 o por una plataforma de Telnet, entonces nos dice todos los pasos a seguir para poderlo configurar. Bueno, en cuanto a la compatibilidad con otros sistemas operativos, pensemos lo que el modelo OSI realmente trabaja en cualquier plataforma, ya sea en Macintosh, ya sea en Linux, ya sea en Windows, o sea, eso no tiene ningún problema. El tema, lo que difiere de un sistema operativo a otro realmente son las aplicaciones, es decir, la capa 7, 6 y 5. En este caso, QSC, la plataforma que utiliza, es basado en Windows. Y algo curioso, pues haciendo como una nota en esa pregunta, QSC, todo lo que es el sistema operativo de los procesadores están hechos bajo la plataforma de Linux, pero todo lo que es el software de administración o control, que es el QC Designer, está basado en Windows, pero aplicaciones móviles para hacer administración de la interfaz gráfica está hecha en iOS. Entonces algo muy curioso, o sea, las diferentes funcionalidades del sistema están en diferentes plataformas, pero cuando hablamos de redes, sí, realmente el modelo OSI es prácticamente compatible con cualquier sistema operativo. Ok, sí, se puede decir, o sea, bueno, QSys sería como un Dante, un Coranet, pero propietario de QSC. Sí, se puede decir que sí es una plataforma o bueno, una forma de comunicación de audio que es compatible con los periféricos de QSC. Pero precisamente para que QSC sea compatible con otros protocolos de audio como Dante, Cobranet o ABB, precisamente es tarjetas que puedo utilizar para interconectar este tipo de información. O sea, una cosa es cuando tenemos ya los paquetes de audio que queremos transmitir hacia otro punto, hacemos todo lo que es los protocolos de red, o sea, usamos los protocolos de red, pero efectivamente si yo tengo una consola que me envía los canales en Dante, pero tengo un receptor que ya tenía el cliente que tenía era Cobranet, pero también tenían un sistema que es ABB, yo puedo hacer que todo ese tipo de protocolos se unifiquen en un solo procesador, que en este caso sería el Core 510, que yo le puedo colocar tarjetas modulares, entonces puedo colocar una tarjeta Dante, una tarjeta Cobranet, una tarjeta ABB
y los diferentes servicios que tengo en periférico los conecto en sus digamos, puertos, digamos, de red, para que internamente él diga, bueno, este es un audio Dante, ya tengo mi paquete Dante, este es un audio ABB, tengo mi paquete ABB, lo pongo en protocolo y lo envío a un periférico de QSC. Pero sí, efectivamente, QSYS se puede decir que es otro, bueno, otro, sí, digámoslo, estándar de audio, porque ya inclusive hemos escuchado que otros fabricantes utilizan la misma plataforma QSYS para conectarse a sus dispositivos. Un caso puntual es en los cruceros, por ejemplo, tienen todo el sistema de altavoces de gran formato en DMB. Y DMB dice, para poderme, digamos, ser compatible con QSC para la administración del audio, ya DMB tiene ciertos protocolos que leen directamente QLAN y pueden funcionar como un solo sistema. Bueno, me preguntan que si hay algún listado de puertos UDP o TCP que utilicen estos equipos para la comunicación, si es el tráfico de ellos es unicast o multicast, y si es multicast, qué versiones de IGMP utiliza. Bueno, pues son preguntas bastante avanzadas, pero efectivamente, algo que les mostré en las diapositivas son los puertos que utiliza QSC para funcionar. Permítame, aquí lo refrescamos un momento. Acá. O sea, los puertos 6511 a 6638 son los puertos de la capa de transporte que utiliza QSC para transmitir la información de audio. Toda la comunicación, bueno, el tráfico es unicast, pero también es multicast, o sea, realmente tiene las dos. Inclusive si utilizamos AE67, es un protocolo que hace multicast. En este caso es importantísimo tener en cuenta ese método de transmisión, porque unicast él está enviando ya de un transmisor hacia un receptor, o sea, hay una línea de vista ya directa de información y no estaríamos congestionando toda la red. Pero por ejemplo AE67 él hace un multicast. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que hace es transmitir el audio a todos los canales o puertos que tengan red, que tengan conexión a red. Así solo un dispositivo sea que esté recibiendo la información, él igual está enviando como un broadcast hacia todos los puertos de red. Entonces, en este caso estaríamos consumiendo más ancho de banda. Y en cuanto a la versión del IGMP, es la versión 2, que de hecho tiene prácticamente opciones de calidad de servicio para priorizar los paquetes de envío, que inclusive efectivamente hay creo que está por acá, permítame ver si lo puedo compartir. Hay una jerarquía en configuración del switch para que funcione. A ver, permítame, miro aquí rápidamente. Más o menos, bueno, hay como una tabla de referencia de calidad de servicio donde dice cuáles son como, digamos, los diferentes niveles de jerarquía que utiliza el sistema de QSYS para que funcione sin ningún problema. Igual los invito que, pues aprovechando ya la cuña, esa información que estoy mostrando ahorita en pantalla hace referencia al curso QSYS nivel 2. Cuando hablamos de redes, ahí vamos a hablar precisamente más sobre la configuración de los switches, todo ese tema del Snoopy, que es la versión 2 que les comentaba, y pues mostramos un poco más en detalle de cómo es el flujo de señal, cómo son esas prioridades que utiliza el sistema para poder, digamos, ser compatible y configurarlo realmente en los switches. Pero bueno, entonces, adelantándome también un poquito, en marzo, enero, febrero, o sea, febrero, marzo vamos a hacer el nivel 1 de QSYS, y en mayo vamos a hacer el nivel 2 de QSYS,
para que pues, realmente podamos tener también un poco más claro ese tema de conexión, hacer como un laboratorio, pruebas en sitio de la configuración del sistema y bueno, tal vez tener un poco más claro este tema de los protocolos de red. Ok, bueno, muchísimas gracias a todos. Pues entonces espero que la información haya sido pues interesante para ustedes, que haya sido también una ayuda para, digamos, algunas dudas que tuvieran en proyectos. Y pues bueno, nos vemos dentro de 8 días con otro tema pues interesante. Vamos a hablar de los sistemas de conferencia y debate inalámbricos de Shure, que es un producto nuevo y realmente tiene unas características muy interesantes que hace un complemento realmente a las necesidades del mercado. Entonces, bueno, muchas gracias y hasta una próxima.